Cat 13, una mujer legendaria. La vida era dura en Sunagakure, la aldea era una de las 5 grandes en las naciones elementales, pero también era considerada la más débil e indefensa, no solo estaba en medio de un desierto, lo que hacía complicada la vida normal, incluso con la gran protección que proveía, sino que también complicaba la supervivencia y superación de sus ninjas, al ser una aldea en medio de un gigantesco desierto hacía difícil, sino completamente imposible, el sembrar y cultivar comida o criar animales para el mismo propósito. Por lo tanto, sus ninjas la tenían el doble de difícil para nutrirse de forma correcta y necesaria. Por esta razón había buscado una alianza con una de las aldeas, incluso si era la única interesada, más grandes y poderosas, además de bien abastecidas, Konoha producía una muy buena cantidad de comida y lo que no lo obtenían de sus muchos aliados. Si bien la principal preocupación de Suna en una alianza era el alimento, también les interesaba la protección, estando aliados con Konoha significaba que de ser atacados ellos ayudarían. Del mismo modo si Konoha era atacada Suna tenía el deber de ir a ayudar. Konoha por el contrario adquiría pocas cosas con relación a lo que adquiría Suna, principalmente metales que se podían encontrar en el desierto. Con eso se podía hacer kunais y shurikens, el metal se podía conseguir en muchos lugares, pero ninguno estaba tan bien refinado como el de Suna. Además de eso también tenían unas cuantas rutas de comercio que sin su ayuda sería muy difícil o casi imposibles de cruzar. Konoha no tenía una necesidad tan grande de ellos, pero algunos de los ninjas más experimentados y conocedores de la política sabían por qué Konoha había aceptado conversaciones para recuperar su alianza. Hablando de poder militar en verdad había solamente 3 grandes aldeas, Konoha, Kumo e Iwa, más abajo se encontraban Suna y Kiri, se las podía considerar más aldeas medianas que grandes, el resto estaba en la categoría de menores, aunque Oto habían estado acercándose bastante al poder de Suna y Kiri. Kumo, Iwa y Konoha estaban tan equiparadas que cualquiera que sufriera algún percance por más mínimo que fuera podía ser atacada por las otras 2. Eso es lo que habían hecho que Konoha aceptara conversaciones para arreglar el problema que habían causado, incluso si habían sido tan ciegos para no ver los engaños del Sannin Serpiente. Kiri estaba en guerra civil por lo tanto no se metería en nada que tuviera que ver con el resto, Suna era demasiado pequeña para sobrevivir sola, las otras 3 pendían de una cuerda muy fina entre la paz y la guerra. Para mantener esa paz, Konoha había aceptado un preacuerdo, pero no quería que fuera solo de palabra, ya los habían traicionado antes, por lo tanto, se aceptó un acuerdo matrimonial, pero tenía que ser entre uno de sus ninjas con el suficiente poder político para tener cierto control en Suna. Eso dejaba a muy pocos ninjas disponibles, Suna no tenía tanto clanes como otras aldeas, no tuvieron más remedio que usar a lo más cercano a la realeza que poseían, todo recaía en los hombros de los hijos del Kazekage, también teniendo en cuenta que 2 de ellos estaban presos en Konoha, más o menos. Lastimosamente incluso entre ellos tenían sus barreras, Kankur siendo el mayor sería la opción más razonable, pero era uno de los pocos titiriteros que quedaban en la aldea, y ese era un arte ninja tan valioso como un Kekkei Genkai, quizá incluso algo más valioso ya que no era algo que se podría o no heredar, sino que se podía enseñar a cualquiera que poseyera las aptitudes para el arte. El arte de las marionetas no podía ser entregado a otra aldea por lo tanto estaba completamente negado que fuera Kankur. Gaara podía ser considerado ya que era el siguiente miembro masculino de la familia, pero al ser el contenedor del Ichibi estarían entregando la bestia a Konoha, por lo tanto, estaba negado también. Eso dejó solamente como opción a Temari, ofrecieron el trato y los consejos de Konoha aceptaron, fue un gran alivio para todos ya que con eso pudieron volver a su aldea sin ningún problema e incluso llevando algo de comida para sus ciudadanos, cosa muy necesaria ya que todo el mundo estaba muriendo de hambre. Eso fue lo que causó su rebelión, todo había comenzado cuando su Kazekage fue atacado, en un principio pensaron que era solamente el típico atentado contra el líder de la aldea. Pero dentro de un tiempo se dieron cuenta que la comida y las misiones cada vez llegaban en menor cantidad, por supuesto fueron a investigar, y encontraron a ninjas de Konoha robando misiones, con la disminución de la comida que llegaba de la más poderosa aldea ninja, solo podía indicar que estaba siendo traicionados. Fue más o menos por esa misma época que apareció Orochimaru y les llenó la cabeza de ideas sobre venganza. Siendo solo ellos era imposible hacer algo, pero siendo 2 aldeas era posible, difícil pero posible. Los planes pronto comenzaron a formarse, y como pieza central estaba su propia bestia con cola, por lo tanto, entrenaron aún más duro al equipo de Gaara, pensando exclusivamente en el momento en que se vengarían, creían firmemente que sería el equipo más fuerte de los exámenes Chunin, evento que usarían a su favor en su rebelión. Pero no contaban con el impresionante ninja con el que se toparon, en un principio la idea era
que sus Chunin lanzarían un poderoso genjutsu para dormir a los civiles. Eso haría que los ninjas de Konoha tuvieran que defenderlos y preocuparse por ellos, distrayéndolos efectivamente y facilitando su propósito, pero Gaara se enfrentó a un genin que no solo pudo con él, sino que también tenía el suficiente poder para hacerle frente al Ichibi o por lo menos mantenerlo ocupado. La bestia se liberó antes de lo planeado, haciendo que los civiles salieron del estadio y se dirigieran a los refugios, lo que a su vez causó que los ninjas defensores se preocuparan solo por los invasores. El que no tuvieran que preocuparse por el Ichibi también influyó y terminaron perdiendo desastrosamente, y con algunos de sus ninjas siendo apresados. Sea como sea, lograron alimentarse correctamente una vez más y solo tenían que esperar por la respuesta de Konoha. Respuesta que justo ese día les había llegado. Konoha había enviado información e incluso vídeos de todos los posibles candidatos a ser el prometido de Temari. Se sorprendieron que enviaran a ninjas prometedores o leyendas, habían esperado que elijaran simplemente a un ninja cualquiera. Primero comenzaron por los más cercanos a su edad, entre los que se encontraban Sasuke Uchiha, Neji Iga, Shikamaru Nara, Chihaya Kimichi, Kiba Inuzuka e incluso para su desagrado Shino Aburame. Todos pertenecían a grandes clanes ninja de Konoha, vieron sus informes y los vídeos con la muestra de las habilidades que poseían mostradas en el examen. Luego de eso pasaron a los mayores, entre los que estaban ninjas famosos como Kakashi Atake, Asuma Sarutobi, un ninja llamado Yamato e incluso estaba Maito Gai, para su consternación. Obtuvieron toda la información que pudieron y analizaron a todos los prospectos para poder elegir al mejor pretendiente. Deberíamos elegir al Atake, es famoso, es un genio, posee afinidad Katon, lo que combinado con la afinidad de Temari-sama Alfton podría hacer que recuperemos el Shakuton, comentó la cabeza de un clan mayor. Algunos estuvieron de acuerdo una vez, pensaron en la posibilidad de recuperar un Kekkei Genkai tan poderoso como ese. Si estamos pensando por ese lado, entonces la mejor opción sería el Uchiha. Todos los miembros de ese clan poseen afinidad Katon, pero también podemos agregar al Sharingan a la mezcla. Eso pareció agradar a la mayoría, especialmente a los más codiciosos. Deberíamos pensar más en la aldea, tenemos problemas de alimentos gracias al desierto, pero con el Mokuton de Yamato no tendríamos que preocuparnos, no solo es un elemento extremadamente raro y poderoso, sino que podría ayudarnos en otros campos, murmuró otro. Eso es cierto, dijo el líder del Consejo Civil, un hombre calvo, pero con una sonrisa siempre en sus labios. No solo tendríamos posibilidades de siembra, sino que también podríamos mejorar nuestros ingresos. El problema con él es que no es un Kekkei Genkai por sangre, no se sabe qué repercusiones puede haber, ni siquiera sabemos si se puede heredar, comentó otro miembro de un clan menor. Por la información que se nos dio, ni siquiera le llega a los tobillos al Shodai Hokage. Por mi parte creo que la mejor opción sería el Iga. Posee uno de los jutsu principales, junto con uno de los estilos de taijutsu más poderoso, recomendó otro al extremo de la mesa. Sí, pero es miembro de la rama secundaria, es bien sabido que los Iga colocan un sello especial para que sus secretos no sean revelados a otros. Entonces, ¿para qué enviaron su información?, preguntó un civil confundido. Nadie en el lugar tenía idea, sea como sea, estaba completamente descartado, no podía arriesgarse a que les colocaron el mismo sello a los hijos que pudieran tener, serían ciudadanos de Suna también y ellos no estaban de acuerdo con eso. Un hombre viejo con los ojos entrecerrados estaba a la cabeza de la mesa actuando como líder momentáneo hasta que pudieran organizar todo para encontrar un nuevo Kazekage. Se removió ligeramente en su asiento y miró a Baki, Nin Sensei de Temari. Él había sido el que había estado hablando con los consejos de Konoha, así que sabría más de todo esto. También conocía a Temari más personalmente, lo que ayudaría a decidir a cuál de todos los prospectos elegirían. Baki-san, llamó con su voz rasposa, considerando que había sido un fumador no era de sorprenderse. Supongo que sabrás mejor a quién podría elegir Temari-sama y supongo que también tienes más información sobre los candidatos ya que estuviste en los exámenes. Por favor danos tu opinión. El Junin dio un par de pasos adelante e inclinó la cabeza no solo para reconocer al líder momentáneo sino también como agradecimiento. Algunas de sus conjeturas son bastante acertadas, el Uchiha y el Iga poseen jutsus poderosos, Atake es un genio, todos serían buenas opciones, pero no revisaron a todos los candidatos. Y no solo no revisaron a todos, sino que no revisaron al Genin, que peleó sin ningún problema contra Gaara, retuvo al Ichibi y ya es amigo cercano a Temari-sama. Las cejas se fruncieron o se levantaron mientras escuchaban a Baki hablar. ¿Cuál es el nombre de este Genin?, preguntó el líder mientras regresaba a ver a su secretaria para que buscara la información y los vídeos del chico. No los habían revisado a todos porque había muchos, así que se decidieron en revisar solamente los nombres más renombrados.
Naruto Uzumaki, respondió Baki con una pequeña sonrisa. Los susurros se esparcieron rápidamente. Uzumaki era un apellido poderoso, lastimosamente no se sabía mucho de ellos aparte del poder aplastante que habían ejercido y que fueron exterminados por Kumo, Iwa y Kiryu unidos. La secretaria encontró lo que necesitaba, colocó la cinta de video para que se reprodujera en la pantalla en la pared antes de entregar la carpeta con la información al líder. Primero apareció la imagen de Naruto con el cabello rubio y una sonrisa de idiota que no impresionó mucho a los consejos, luego pasaron unas cuantas grabaciones del paso de Naruto por la academia, nuevamente no impresionó mucho, solo era un mocoso que gritaba a los cuatro vientos que sería Hokage algún día. Sus habilidades, siendo lo más importante, tampoco impresionaron, aunque si compadecieron al chico, un Uzumaki que poseía una gran cantidad de chakra la tendría difícil con el Bunshin. Después pasaron a las escenas del examen Chunin, nuevamente vieron al rubio hacer el ridículo, pero al menos pasó la prueba, incluso si no hizo nada de lo que se le pidió, es decir buscar la información, lo que era lamentable ya que siendo un ninja sería una de sus principales asignaciones. Se sorprendieron al pasar a las imágenes de las preliminares, donde ya no había un rubio escuálido y enano, sino un pelirrojo que ahora sí mostraba su ascendencia Uzumaki. Lastimosamente no había grabaciones dentro del bosque, por lo tanto, no sabían cómo demonios había ocurrido el cambio, pero todos estuvieron de acuerdo en que fue para mejor. No solo demostró un cambio en su apariencia, pero sus habilidades se dispararon por los cielos. Y el que tuviera un Kekkei Genkai tan asombroso como el que mostraba hacia las cosas aún mejor. Luego pasaron a las finales y las sorpresas siguieron aumentando, no solo por la increíble pelea que le estaba dando a Gaara, un genin que no solo asustaba incluso a los Chunin de Suna, sino que nunca había sido herido antes. También demostró control sobre los elementos, realizando un par de jutsus muy bien ejecutados, pero lo que terminó por cerrar el trato era el chitón. Como venía siendo la norma, todos estaban asombrados al escuchar y ver cómo alguien controlaba la sangre, ver lo poderoso que era como elemento, logrando hacer daño a un Gaara parcialmente convertido. El video se acababa poco después de que el Ichibi había aparecido completamente y con eso la rebelión había dado inicio. También hay que considerar que Uzumaki-san peleó contra el Ichibi logrando mantenerlo a raya, en un punto incluso pudo haberlo vencido. Comenzó Baki una vez más atrayendo la atención, recibió una Big Dama con poco o ningún daño, del que nosotros sepamos y como punto final, tiene el contrato de convocación para los dragones de Komodo. El silencio que siguió fue bastante entendible, después de todo el enterarse de que alguien había sobrevivido a una Big Dama directamente era motivo de leyendas. ¿Cómo es que Konoha tiene este genin en sus filas y nadie se ha enterado? Preguntó un civil asombrado, no entendía del todo el alcance de esas habilidades, pero podía entender lo poderoso que era el chico. Baki se encogió de hombros, nuestra mejor suposición es que también fue una sorpresa para ellos, como se pudieron dar cuenta al principio era rubio, algo sucedió en ese bosque que nadie podía suponer o prever, volvió a encogerse de hombros, aún así, es posiblemente el genin más poderoso que tiene Konoha en este momento y se hará más fuerte, además ya es un muy buen amigo de Temari-sama. Omitió completamente cualquier referencia al Kibi, habiendo sido el Chunin Sensei y casi padre de Gaara, podía entender mejor que todos los demás a los Jinchuriki, considerándose también un padre adoptivo para Temari, quería verla feliz y sabía que estaba fascinada con este chico. Considerando todo eso, su decisión es sencilla, el mejor candidato para ser el prometido de Temari era Naruto Uzumaki, además también tenía que ver la posible furia y repercusión que tendría esta decisión. La rubia estaría furiosa una vez se enterara que la comprometieron sin decirle nada, prefería enfrentarse a Gaara y al Ichibi que incurrir en la furia de su alumna. Quizá una vez que sepa con quién está comprometida sobrevivirían para ver otro día, entonces creo que es una decisión sencilla, dijo el líder con una sonrisa, Naruto Uzumaki será el prometido de Temari-sama, se regresó a ver a su secretaria, por favor comunícate con Konoha y avísales de nuestra decisión. La mujer asintió, hizo una reverencia y salió del lugar para realizar lo pedido, mientras tanto el resto de personas reunidas ya estaban imaginando lo que esto traería a su aldea unos con mejores y más inocentes ideas que otros. Mientras las cosas se estaban calentando y complicando para Naruto, las noticias sobre la batalla que se tuvo en Konoha se estaban esparciendo con rapidez, más aún cuando Konoha repelió a 2 ejércitos invasores y de algún modo había revivido a 3 de sus ninjas. La información llegó rápidamente a pequeños poblados o aldeas cercanas como Nami no Kuni, pero pronto llegó a las grandes aldeas ninjas, excepto por Kid y ya que al estar en guerra civil los informantes difícilmente entraban o salían.
Por supuesto de los más interesados eran Kumo e Iwa, siendo los rivales directos de Konoha y teniendo casi el mismo poder militar. La primera en recibir el pergamino con la información en Kumo fue Mabui, una excelente y hábil ninja y también siendo la asistente personal del Raikage, era ella quien recibía todo lo que sus espías en las distintas aldeas enviaran por más mínimo que fuera. También era la única con el valor para entrar a la oficina del Raikage en cualquier momento. Justamente haciendo eso recogió los papeles que necesitaban revisión, así como la información llegada de Konoha y entró en la amplia y prácticamente gigantesca oficina. Al fondo había un ventanal de pared que dejaba ver al completo la aldea. Como era típico, el Raikage, un enorme hombre de piel morena e increíblemente musculoso, estaba ejercitándose en lugar de revisar los papeles que se amontonaban en su escritorio. Raikage-sama, dijo Mabui con una sonrisa inocente en su rostro, ¿por qué no está haciendo lo que tiene que hacer? Con su físico el Raikage podía amedrentar a cualquier persona, sea ninjas o no, pero incluso él se puso pálido cuando escuchó la voz de su asistente. La furia femenina era algo que asustaba a los mejores y más poderosos guerreros, luchadores curtidos en batalla y que se bañaban con la sangre de sus enemigos. Comenzó a darse la vuelta y lentamente intentando sonreír. Mabui, qué bueno que estás aquí, murmuró tranquilamente, estaba tomando un pequeño descanso. Con una muestra de su velocidad, enseguida estaba sentado en su escritorio y revisando nuevamente los papeles frente a él. Si había algo que odiaba de ser Raikage era este maldito enemigo interminable al que simplemente no puede vencer, el papeleo. Mabui suspiró sabiendo que no podía cambiar la forma de ser de y se acercó con más papeles, sonrió cuando el enorme hombre se quejó como un niño caprichoso, ha llegado información de Konoha. Le entregó el pergamino y esperó a ver cuál era la reacción, como se esperaba se levantó lanzando con fuerza su silla hacia la ventana detrás partiendo ambas cosas, se había asegurado que nadie estuviera debajo de la ventana para que no hubiera ningún herido. ¿Cómo es que hicieron esto?, preguntó casi a gritos. Ahora no solo tenemos que preocuparnos de sus líneas de sangre, sino también de que puedan revivir a sus ninjas. No estaba obsesionado con las líneas de sangre como su predecesor, no mandaría a nadie a raptar a niñas pequeñas, es más, se aseguró de ejecutar a los que lo intentaron, pero se los estudió atentamente para saber cómo podía pelear contra esos Keko y Genkan. Necesito toda la información que puedan encontrar sobre este jutsu, también asegúrate de que encuentren a quienes revivieron, ordenó en uno de esos extraños momentos donde sí parecía el Raikage, son unos pacifistas por lo que no nos atacarán, especialmente después de haber tenido una rebelión en su patio, pero aún así necesitamos saber todo lo que podamos para poder contrarrestarlo de ser necesario. Mabui asintió anotando todo lo que se le dijo, se dio media vuelta y salió de la oficina pensando en lo que esto traería, después de todo ahora se podía revivir a la gente al parecer. Al mismo tiempo en Iwa, Noki, el Sandaime Tsuchikage estaba llamando a una reunión de los consejos para discutir esta misma importante información. Había llegado más temprano ese día a su oficina pensando en que estaba viejo para todo eso, cuando recibió el mensaje de sus espías en Konoha. Por supuesto había oído de los rumores que se esparcían por su aldea, pero no les prestó atención hasta ahora que recibía las pruebas. Enseguida tuvo un estremecimiento de puro terror. Konoha ahora podía revivir a sus ninjas, bien podía traer de regreso a los Hokages anteriores, por lo que pudieron recopilar sus espías. La gente regresaba en su pico físico, es decir entre eso de los 20 y 30 años, con los dos Senju, Namikaze y Sarutobi regresó en las edades donde estaban mejor física y mentalmente podría conquistar las naciones elementales. Ese maldito Namikaze había acabado con ejércitos al solo gracias a ese molesto jutsu, era incluso más rápido que el Raikage, y eso era decir mucho cuando esos idiotas llenos de músculos se dedicaban a la velocidad. Ni bien se había calmado llamó a los consejos, les dijo lo que pasaba y como se esperaba, enseguida gritos estaban siendo lanzados de un lado para otro. Tenemos que atacar ahora que no se lo esperan, gritó el líder de un clan que casi había desaparecido en la guerra gracias a Minato, acaban de salir de una rebelión contra Suna y Oto, así que deben estar más débiles, no podemos dejar que revivan a más gente. No seas idiota, gritó otro, no sabemos a quién demonios trajeron de regreso, bien podríamos estar metiéndonos en la aldea de Namikaze y tú bien sabes lo que les ocurre a quienes lo enfrentan. Escuche rumores sobre Ashirama y Tobirama, si es verdad pudieron haber traído a 3 Hokages, 3 de los ninjas más poderosos que han pisado estas tierras, sería un suicidio hacerlo sin información confiable y un plan bien hecho, comentó una mujer de cabello negro y facciones hermosas. Los susurros se esparcieron por un momento, todo el mundo asustado con la posibilidad de que Konoha hubiera recuperado a 3 ninjas de ese calibre.
Primero tenemos que asegurarnos de que esto es completa verdad, murmuró uno de los civiles sin entender cómo es que alguien podía regresar a la vida. He estado escuchando los rumores por un tiempo, dijo Noki con el ceño fruncido. El pobre diablo tembló frente a esa mirada, no los creí en lo más mínimo, pero ahora me llega la información de nuestros espías en Konoha directamente. Es verdad, trajeron a la vida a alguien, pero no sé a quién es. ¿De dónde sacaron un jutsu como este?, preguntó el líder de un clan menor. Algunos de los ninjas en el lugar se miraron a los ojos, pero no tenían la más mínima idea. Hashirama estaba casado con una Uzumaki, murmuró nuevamente Noki. El poder de los Uzumaki era bien sabido, su control sobre los sellos era legendario, por eso mismo los eliminamos, pero solo veo esto posible con sus sellos. Entonces lograron terminar un sello de este calibre y ahora lo están utilizando, murmuró otro ninja preocupado. Esperen, ¿están diciendo que un kanji en un pergamino puede traer a la gente desde el infierno?, preguntó otro de los civiles completamente incrédulo. ¿Cómo puede ser eso posible siquiera? El arte ninja de sellado es complicado, respondió otro de los ninjas. Pueden usarse para casi cualquier cosa, de las más simples tareas, como absorber dentro de un rollo implementos ninja o electrodomésticos para su transporte, pero también se pueden hacer otro tipo de cosas más complicadas si sabes cómo trabajan y puedes hacerlos correctamente. Pueden absorber elementos como fuego o agua, pueden hacer más fuerte y estabilizar edificios, incluso pueden crear barrera de energía con ellos. El silencio volvió al lugar mientras los civiles comenzaban a comprender el alcance de esos simples kanjis. Yo diría que el arte ninja del sellado es incluso más invaluable que las líneas de sangre, comentó la mujer de cabello negro con una sonrisa. Entonces los Uzumaki podían hacer este tipo de cosas, mencionó una mujer civil en este caso, pero ¿cómo pudieron en Konoha perfeccionar este sello sin ellos? Konoha era una gran aliada de Utsushigakure no Sato, como ya expliqué. Hashirama estaba casado con una Uzumaki y también había una más, Kusina Uzumaki, una mujer de cuidado, ninja de nivel Kage y junto con Mikoto Uchiha no más peligrosas que el mismo Minato Namikaze, comenzó Nokia acariciando su barbilla. Si bien solo los Uzumaki tienen una afinidad increíblemente alta para los sellos, tanto que ni siquiera sabemos su alcance en verdad, es posible que se lo hayan enseñado a alguien más. Jiraiya de los Sanin es un maestro en ellos. Se dice que hay otro Uzumaki en Konoha, murmuró otro de los ninjas, posiblemente solamente un genin, pero si los rumores sobre la rebelión son ciertos es lo suficientemente poderoso para enfrentarse y mantener a raya al Ichibi no Shukaku. Pero siendo un genin no puede tener el control y el conocimiento necesario para crear un sello como este, dijo otro. Aún así, con la guía y la dirección correctas podría hacerlo, murmuró Noki. Si este sello ya existía y solo era necesario que lo terminaran, entonces un Uzumaki con la enseñanza y guía de Jiraiya podía haber terminado el sello. Una vez más los ninjas se regresaron a ver. La mayoría, si no es que todos, de los que estaban allí no conocían en verdad las habilidades de los Uzumaki. Utsushigakure había desaparecido cuando el Tsuchikage aún no estaba en el poder, cuando aún era joven y estaba escalando en el sistema ninja. Si él no sabía tanto sobre los Uzumaki, peor ellos, entonces ¿qué hacemos con esto?, preguntó la pelinegra interesada. Noki lo pensó un momento, estaba muy interesado en este sello, y más aún si el chico Uzumaki era en verdad quien lo había hecho, eso y que se habían enfrentado a un Big sin dudar y pudo mantenerlo a raya cuando solo era un genin, tenerlo con ellos sería increíble. Por supuesto no vendría de buena gana, pero quizás si lo tentaban. Quiero que se reúna la mayor cantidad de información sobre este sello, también quiero saber a quiénes trajeron de regreso. Luego miró a su asistente. Infórmale a Kurotsuchi que tiene una nueva misión, que rastree a este Uzumaki y lo seduzca, que lo traiga a la aldea. Su asistente salió rápidamente de la sala dejando al Tsuchikage y los consejos. ¿Planea hacerlo un ninja de Iwa Tsuchikage-sama?, preguntó uno de los ninjas. El viejo sonrió diabólicamente y asintió. Eso es justamente lo que planeo. No solo podremos obtener ese sello, sino que le quitaríamos un gran activo a Konoha. El resto estaba de acuerdo, pero tenían sus dudas. Después de todo, Konoha era su mayor rival y a quienes más odio tenían gracias a lo que sucedió en la guerra con Namikaze, pero asimismo se imaginaba. Había pasado un mes y un poco más desde que salieron de Konoha buscando a Tsunade Senju. Jiraiya había tenido un buen cronograma para ese viaje. Había pensado en enseñarle un poco más a Naruto sobre su padre. Esperaba que recuperara ese deseo de volverse Hokage porque quería que Naruto cumpliera su sueño y el de Minato. No solo era convertirse en la cabeza de la aldea, sino convertirse en un punto de unión para la paz.
El gran sabio Sapo le había dicho una profecía hace mucho, pero no sabía cómo podía haber cambiado las cosas esta transformación de Naruto, y a pesar de que era algo parecido a su maestro, estaba bastante claro que no era lo mismo. Naruto no parecía necesitarlo tanto como había esperado del hijo de Minato y Kushina, y especialmente teniendo al Kibi dentro. Sea como sea, Naruto no estaba en lo más mínimo interesado en convertirse en Hokage, y con este cambio parecía una maldita esponja. Aprendía muy rápido, si bien aún estaba verde, estaba tomando las posiciones de taijutsu básicas y haciéndolas evolucionar mientras luchaba contra él. Es más, aprendía rápidamente las posiciones que él usaba y las agregaba a su propio estilo. Estaba seguro que en unos años lo que estaba haciendo el chico sería considerado su propio estilo de taijutsu, algo que Nigai había hecho. Suponía que las malas bases que le había dado los instructores en la academia al final habían servido para algo. También aprendía increíblemente rápido los jutsus, especialmente cuando no tenía que estarlos practicando repetitivamente. Naruto parecía ser de esos que aprendían más rápido cuando estaba luchando. Solo le tomaba unos 5 o 6 repeticiones al azar para tener bajo su control un jutsu. Si bien no le había dado a un jutsu de verdadero alcance destructor, aún así era impresionante. Incluso genios como Orochimaru o Minato habían tenido que practicar constantemente para tomar el control suficiente de un jutsu. Para no desperdiciar chakra o saber cuánto colocarle dependiendo del resultado que querían obtener, incluso un jutsu categoría D podía llegar a convertirse en una potencia con el suficiente chakra detrás. Habiendo revisado el sello y habiendo revisado a Naruto, estaba seguro que esto era resultado de lo que hizo Orochimaru. De algún modo había logrado hacer que el chakra de Naruto y el zorro funcionaran en armonía, como si fueran uno solo, o por lo menos que fluyan con más suavidad. Al ser el zorro una entidad de chakra, cualquier habilidad que usara este exclusivamente sería absorbida, como si fuera memoria muscular, pero al ser energía se hacía a una velocidad mucho más alta. Con razón Naruto no había querido que arreglara ese sello, aunque sospechaba que sería imposible. Lo más probable es que el sello de Minato y el de Orochimaru de alguna manera había reaccionado mal al ser unidos, y eso había causado el cambio de Naruto. Una vez realizado el cambio, el sello se había impreso en su genética, haciendo imposible removerlo, o por lo menos eso creía. Esperaba que esto no resultara en un problema, no quería saber qué resultados tendría ahora el que el Kibi se liberara, o lo intentara siquiera. Como Naruto estaba absorbiendo todo tan rápido, decidió enseñarle algo más complicado, y de paso también era algo que lo acercaba más a su padre. Tendría que seguir intentando a como diera lugar. El Rasengan en sí no era un jutsu, se podía usar como tal, pero no llegaba a serlo, era manipulación de la forma del chakra, ayudaría mucho con su control, algo con lo que los Uzumaki siempre luchaban, pero en este momento estaba casi seguro de que Naruto no podría hacerlo, justamente por los problemas de control y la gran cantidad de chakra del pelirrojo. Le explicó la primera parte y casi se le para el corazón. En 3 intentos estaba haciendo reventar el globo de agua con sus 2 manos, solo le tomó un par más para hacerlo con una sola mano. Después de escuchar sobre los métodos suicidas que había inventado el pelirrojo para tener un mejor control de su chakra, estaba algo más clamado sobre esta proeza. Aún así, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando estaba explicándole la segunda parte para realizar el Rasengan. Retuvo el aliento viéndolo dar sus primeros pasos con la pelota de goma, suspiró cuando no pudo hacerlo y se relajó. Después de sus primeros intentos sin lograrlo, esperaba que Naruto le preguntara cómo hacerlo. Se sorprendió cuando no le dijo absolutamente nada y más bien lo vio estudiar su mano y la pelota con atención. Nuevamente la falta de buenos maestros en la academia hizo que Naruto se volviera mucho más independiente. Sabía que si el pelirrojo necesitaba ayuda la pediría, pero no creía que eso sería muy pronto. Le tomó casi 2 semanas lograrlo. Por supuesto era una velocidad increíble considerando que Naruto no dejó de entrenar en otras áreas, como el control de chakra, ninjutsu o taijutsu. Y lo logró sin haberle preguntado nunca nada. Era verdaderamente impresionante. Enseguida procedió a darle la tercera parte para completar el Rasengan, y estaba bastante claro que era la parte que más le complicaba. Se tenía que unir las 2 partes anteriores, pero sin reventar el globo, dándole la forma de pelota. El problema es que Naruto, incluso con sus ejercicios y tremendo control para la cantidad de chakra que poseía, aún desperdiciaba y usaba demasiada energía. Además, también había que considerar la mezcla con el chakra del Kibi. La energía que usaba Naruto era mucho más densa
defensa que la del resto de personas, por lo tanto hacía fácil reventar el globo e incluso la pelota, pero era increíblemente difícil hacer lo contrario. Aún así, todo el plan que tenía trazado se había ido al drenaje, pero al menos al fin habían llegado a Tanzakugai, solo esperaba que Tsunade aún estuviera en el pueblo, era sabido que desaparecía de las aldeas y pueblos con bastante rapidez. Se sentaron en un restaurante a comer mientras Naruto estaba algo demasiado silencioso. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jiraiya con una sonrisa dirigida a la mesera. Naruto gruñó ligeramente mientras comía distraídamente, en que el Rasengan no es un jutsu muy impresionante. El peliblanco escupió la carne que tenía en su boca antes de regresar a ver a Naruto impresionado y hasta algo molesto. ¿De qué demonios estás hablando? Bueno, si el Rasengan pudiera ser lanzado sería mucho mejor, pero tienes que tenerlo en tu mano, por lo tanto, se vuelve predecible incluso con velocidad, tienes que acercarte sí o sí a tu contrincante, con eso en mente alguien lo suficientemente listo puede estar preparado y esquivarlo. Se metió un poco más de comida en la boca y siguió, eso también lo hace peligroso para el que lo controla, ya que, si lo evitan a mucha velocidad podrías terminar usando el Rasengan contra ti mismo. Jiraiya abrió la boca intentando decir algo, pero mientras más lo pensaba más razón le daba al pelirrojo, se podía ver moviéndose a toda velocidad con el Rasengan en su mano, su contrincante esperando atento para evitarlo en el último segundo. Tropezaba y caía encima de su propio ataque, no solo eso lo heriría mucho, sino que le permitía a su contrincante acabarlo con facilidad, incluso si lograba cancelar el Rasengan, aún así había perdido unos segundos de tiempo que cualquier ninja respetable hubiera usado a su favor para matarlo. Si bien el Rasengan era un arma poderosa, también tenía la gran debilidad de solo poder sostenerse en su mano y solo tener un método de ataque directo. De todos modos, golpeó a Naruto en la cabeza. Cuando logres dominarlo podemos decidir si es o no útil, mientras no puedas hacerlo, no tienes derecho a hablar. Ignoró la queja del pelirrojo mientras escuchaba atentamente lo que estaban diciendo algunos de los residentes. Hace poco una serpiente gigante había atacado el castillo y lo destruyó. Por supuesto que habían visto la destrucción cuando llegaron, pero no habían esperado que fuera por Orochimaru. Había conversado con Kushina sobre la pelea con su ex amigo. Al final la pelirroja había utilizado un sello que cambiaba la composición de su saliva, ya que lo había usado en su garganta. Era una especie de veneno que sería prácticamente imposible para cualquiera curar, excepto quizá Tsunade. Orochimaru tenía como su segundo al mando a un médico excepcional, pero dudaba que tuviera las mismas habilidades de Tsunade, por lo tanto, la serpiente de mierda estaba allí buscando a Suime para curarlo. Apretó la mandíbula y las manos. Naru fue silenciado por una estridente voz que reconocería en cualquier lado, una voz que le hacía temblar las piernas y a su corazón palpitar rápidamente. Esa reacción la había tenido desde que era un niño, desde que estaba comenzando a comprender cómo los niños reaccionaban frente a las niñas hermosas. Ya te lo dije, Shizune, cállate, gruñó la mujer. Jiraiya se dio media vuelta con lentitud hasta estar frente a frente con Tsunade y la morena mucho mayor que reconoció con facilidad como la sobrina del exnovio de la mujer que amaba. La rubia abrió nuevamente la boca cuando puso sus ojos en su otro compañero de equipo. El silencio envolvió al grupo excepto por Naruto, que aún estaba comiendo. Notó que Jiraiya no estaba hablando, así que se dio la vuelta y se topó con las dos mujeres. Ambas eran hermosas, aunque la rubia ponía en vergüenza el cofre de cualquier otra mujer que hubiera visto antes, pero había algo que estaba picando en su nuca. Entonces recordó lo que su padrino le dijo. Esta era Tsunade y por supuesto se veía como si estuviera en los 20 gracias a un genjutsu. Tsunade ha pasado tiempo, dijo Jiraiya con la típica sonrisa coqueta. Jiraiya, ¿qué demonios haces aquí?, preguntó la rubia frunciendo el ceño. Encontrarse con uno de sus compañeros ya era lo suficientemente malo, ahora resultaba que también se topaba con el otro. Te estaba buscando, por supuesto, respondió el peliblanco aún sonriendo. Bueno, siéntense y pidan, estoy seguro que están hambrientas. Las dos mujeres tomaron asiento enfrente de los dos compartiendo la mesa. Pensar que nos encontraríamos con los otros dos legendarios Sannin en esta ciudad, pensó Shizune preocupada. Es como una reunión, se quejó Tsunade bebiendo su sake, una reunión con gente que esperaba no volver a ver. Entonces si te encontraste con Orochimaru, dijo Jiraiya casualmente, ¿qué ocurrió? Shizune se alarmó mientras la rubia la regresaba a ver con ojos duros. Naruto, que estaba pasando desapercibido, sonrió ligeramente al captar todo lo que estaba sucediendo. Estaba claro por su lenguaje corporal que algo había ocurrido entre Orochimaru y Tsunade, algo que no le gustó a Shizune. No mucho, paso a saludar tal como tú, respondió la rubia. Ninguno reaccionó, pero ambos sabían que estaba mintiendo con todos los dientes.
Para ser una Sannin no sabe mentir muy bien, dijo Naruto igual de casual que Jiraiya a su lado. Tsunade y Shizune lo regresaron a ver con algo de sorpresa al no haberlo notado antes, especialmente considerando los hechos. Primero Orochimaru ataca a la aldea, recibiendo heridas, un jutsu del que estoy seguro que no tiene idea y tiene que salir corriendo con el rabo entre las patas. Por lo que sabemos sus brazos están inutilizados o pronto lo estarán de todos modos. Se encogió de hombros con una sonrisa, entonces aparece en un lugar donde coincidencialmente está una mujer que no solo era su compañera, sino que también es famosa por ser una genio del ninjutsu médico. No nos hagamos los tontos, miró a Tsunade con ojos violeta que a Tsunade le recordaron a su abuela. Entonces ¿qué te ofreció a cambio de curarlo? Tsunade se quedó en silencio mientras Shizune estaba con la boca abierta por la fácil deducción de este chico, sea quien sea. Jiraiya no se movió siquiera, el tiempo que había pasado con Naruto lo habían preparado para este tipo de cosas. Voy a ser franco Tsunade, continuó Jiraiya como si no hubieran interrumpido el curso por el que estaba tomando la conversación. Orochimaru atacó la aldea y logró asesinar a Sensei, ambos Sannin hicieron una mueca. Tsunade y Shizune habían escuchado sobre la rebelión, los consejos deliberaron, te quieren como Odaime Hokage. Si antes el ambiente ya era pesado, ahora ese sentimiento se había triplicado. La rubia decidió ignorar a Jiraiya al igual que este había hecho con el pelirrojo. ¿Quién es el mocoso que te acompaña? Jiraiya sonrió, pero dejó que cambiara el tema. Este es Naruto Uzumaki. Ambas mujeres lo miraron con atención, sabían que Naruto Uzumaki era el contenedor del zorro, pero se suponía que era rubio, muy parecido a Minato, no este hombre pelirrojo que estaba sentado en la misma mesa. Tsunade regresó a ver a Jiraiya y discutieron rápidamente sin necesidad de decir nada. Ambos estaban asombrados y confundidos con este resultado. La rubia no sabía si el chico sería peligroso con esa bomba viviente dentro de él, y estaba segura que el kibi tenía que ver con el cambio. Después de todo nunca había escuchado sobre algo como esto. Lo volveré a repetir, murmuró una vez más el sapo Sannin. Konoha te ha designado a ti como Odaime Hokage. ¿Cuál es tu respuesta? Ambos Sannin se quedaron viendo a los ojos, como si se estuvieran midiendo, probando o retando. Shizune veía a Jiraiya con ojos abiertos y preocupación clara. Ella misma había intentado convencer a su maestra de volver a la aldea, pero siempre había respondido de la misma manera. Tsunade odiaba a Konoha quizá tanto como Orochimaru, o bueno, no de la misma manera, pero sí con la misma cantidad. Por supuesto había algo que odiaba incluso más que la aldea, y eso era justamente lo que le estaban ofreciendo. Shizune esperaba que su maestra no reaccionara como se esperaba, considerando que ambos eran Sannin, podrían destruir Danzakugai, y estaban en medio del pueblo. Naruto por otro lado estaba analizando atentamente a Tsunade, hasta ahora no estaba impresionado con lo que había visto. La mujer era justamente lo que los rumores decían, una mujer perdida, sin lucha y ganas de vivir. Lo que es peor, habían pasado años para que superara las muertes de su hermano y novio, pero seguía metida en ello, y parecía seguir profundizando. Me niego, respondió Tsunade finalmente mirando con fiereza a Jiraiya, no voy a volver a la aldea y no voy a aceptar ese puesto. Naruto levantó una ceja mientras veía la reacción de Shizune a esas palabras. Había cierta conexión con Orochimaru, pero no era solo eso, podía saborear el desprecio de Tsunade por la posición que le ofrecían. No puedes negarte y lo sabes, murmuró Jiraiya, tus habilidades en ninjutsu médico junto con las de lucha te convirtieron en un héroe de la aldea, además eres la nieta del Shodai Hokage, eres la indicada para el puesto. Por último, hay algunas personas que necesitan de tu ayuda en Konoha. Jiraiya, parece que esta mujer no ha entrenado en años. ¿Cómo puedes estar seguro que es la indicada para el puesto?, preguntó Naruto. Tsunade lo miró con fiereza, tú no te preocupes, solo acepta que ella es la indicada. Te he contado sobre el Yondaime, bueno, ella es parecida, contestó el pervertido con una sonrisa, mientras más rápido lo acepte será mejor para ella. ¿Acaso te conseguiste un nuevo alumno lo suficientemente estúpido y sin gota de respeto? Jiraiya, ¿qué bajo has caído?, se burló la rubia. Él no es mi maestro, es solo un pervertido que conoce lo suficiente de sellos y ninjutsu para atraer mi atención. Luego sonrió con el mismo desprecio que Tsunade, por lo menos algo de interés tiene, no como una vieja que necesita de disfraces elaborados para andar por la vida llena de sufrimiento e ira, revolcándose en su mierda y vómito. Jiraiya hizo una mueca, si algo había heredado Naruto de Kushina era justamente decir lo que pensaba sin pelos en la lengua, había golpeado a Tsunade donde más le dolía.
La rubia tuvo que utilizar todo su autocontrol para no lanzarse sobre el mocoso y masacrarlo a golpes. Mira tu boca o terminarás con la garganta abierta, susurró sanguinariamente antes de volver a ver a Jiraiya. Sea como sea, no pienso ir a la aldea. El Yondaime, el Sandaime, el Shoda y todos fueron tontos que desperdiciaron sus vidas, todo por el bien de la aldea. Arriesgar tu vida contra todo es una mala apuesta. Y tú lo sabrás muy bien, mencionó Naruto igual de imperturbable que siempre, incluso si sus instintos le gritaban peligro. Después de todo escupes en los sueños de tu familia como si no te importaran en lo más mínimo y desperdicias tu patética vida en alcohol y juegos de azar. Jiraiya colocó una mano sobre el hombro de Naruto para calmarlo y miró con el ceño fruncido a Tsunade. No sé qué te pasó para que hables así. No soy tan joven como me veo, la vida me ha enseñado cosas. Sarutobi Sensei debió aprender también, él fue un tonto idealista, intentar ser un héroe a su edad, que esperaba que sucediera, especialmente si estaba frente a alguien del poder de Orochimaru. Miró la mesa con una sonrisa y bebió el sake que le quedaba en su copa. Jugar a ser Hokage, yo no juego a esas estupideces. El sapo Sannin volvió a hacer una mueca, ahora la que había golpeado fuerte era Tsunade, y no porque insultara el puesto de Hokage, sino porque estaba insultando al Jiji de Naruto. Rápidamente se había dado cuenta de la importancia que tenía la familia, amigos y los seres queridos para el pelirrojo. El chico podía volverse muy peligroso cuando los amenazaban o insultaban. Efectivamente, el instinto asesino de Naruto comenzó a salir de él, haciendo que la gente cercana saliera corriendo, pero lo que lo asombró fueron los ojos rojos y rasgados. Era la primera vez que veía a Naruto tan afectado como para demostrar los rasgos del zorro. Cuidado, anciana inútil, es de mi Jiji de quien estás hablando, susurró con un tono bajo y amenazante que les puso los pelos de punta. Podía ser un genin, pero había algo en él que lo hacía peligroso. Me importa una mierda quién carajo seas, me importa un carajo si eres mujer, vuelve a insultarlo y te arranco la cara. Tsunade sonrió mientras se levantaba. ¿Me estás amenazando? Estoy haciéndote una promesa, interrumpió Naruto también poniéndose de pie. Yo no amenazó. Eres un mocoso estúpido, volvió a decir Tsunade. No me gusta que me amenacen, puede que no sepas quién soy, pero te aseguro que te enterarás muy pronto, porque no resolvemos esto afuera. Naruto se hizo a un lado indicándole que abriera el camino. Jiraiya miró a los lados esperando no tener que pagar por el daño causado a la propiedad que haría Naruto. Sus cuentas ya habían perdido gran cantidad de dinero en Shukuba y no quería perder más. Los cuatro salieron mientras Shizune intentaba convencer a Tsunade de no hacer una escena, cosa que no estaba logrando en lo más mínimo. Se regresó a ver a Jiraiya para ver si él lograba convencerlos, pero parecía que el Sannin ya se había echado al dolor. Una de los legendarios Sannin deshaciéndose de un genin. Deberías estar avergonzada de todo lo que eres, respondió Naruto. Una borracha, vieja sin ilusiones. Ser Sannin parece que solo es sinónimo de una persona de mierda. Después de todo, los únicos que ostentan ese título son un pervertido, un pedófilo y no sé qué calificativo puede referirse a alguien como tú. Lo peor de los Sannin. La vena en la frente de la rubia asustó a su alumna, mientras Jiraiya solamente suspiró. Estos dos parecían especialmente aptos para enojar al otro. Tsunade levantó un solo dedo sonriendo sanguinariamente. Este dedo es lo único que necesito para acabar contigo. Jiraiya estaba por hablar para decirle a Tsunade que no se confiara, pero no tuvo oportunidad cuando Naruto le lanzó shurikens con toda su fuerza. La rubia a duras penas pudo agacharse para evitar las armas. Fue una equivocación, ya que justo en ese momento las cadenas salieron disparadas desde el suelo hacia su rostro. Aún así, logró inclinar el cuerpo lo suficiente para no recibir el ataque. Chitón. Dan, elemento sangre. Bala de cañón. Naruto se había mordido el dedo, dejando que su mano se llene de sangre. Cuando terminó de hacer señales de mano, solo tuvo que mover su mano y una sola bala de sangre salió disparada a toda velocidad hacia Tsunade. La rubia solo alcanzó a cruzar sus brazos antes de recibir el ataque, el cual cruzó sus antebrazos y le hizo un corte en la mejilla. La rubia gritó de dolor al sentir la bala cruzar completamente su carne, antes de que se quedara de piedra al ver su sangre escurriéndose por sus brazos. Su hemofobia la dejó completamente paralizada y sin posibilidad de pelear. Naruto es suficiente, dijo Jiraiya cuando vio que el pelirrojo seguiría atacando. Sus rasgos eran salvajes, lo que lo hizo ponerse alerta. Ella ya no puede pelear. El pelirrojo lo regresó a ver antes de tranquilizarse. Lamentable, un médico con miedo a la sangre, patético, se dio media vuelta y comenzó a alejarse con sus manos en los bolsillos. Hasta ahora no he visto nada de lo que me dijiste, Jiraiya, solamente veo a una mujer que perdió todo el derecho a vivir. Deberías hacerle un favor y matarla de una buena vez. Voy a seguir entrenando ese jutsu, aunque no sé para qué demonios.
Desapareció rápidamente dejando atrás a una Shizune intentando calmar a su maestra y a Jiraiya. Este último solamente suspiró una vez más y se acercó a su amiga. Al menos esta vez no hubo destrozos más que el orgullo de Tsunade. ¿Tsunade-sama está bien?, preguntó Shizune mientras curaba los dos orificios del tamaño de una moneda en los antebrazos de su maestra. ¿Qué fue eso?, preguntó la rubia más calmada ahora que la sangre había desaparecido. ¿Cómo puede ser posible? Nunca había visto un jutsu como ese. Regresó a ver a su compañero. ¿Acaso dijo Chitón? Eso es justamente lo que dijo, respondió el único hombre con tranquilidad. No debiste molestarlo de ese modo, la familia es lo más importante para él, es más Uzumaki que solo por el apellido e insultaste a una de las pocas personas que considera familia prácticamente desde que nació. Luego miró frunciendo el ceño. Además, ¿qué crees que ha estado haciendo conmigo? ¿Rascarse la panza? Fue una estupidez confiarse de ese modo, mantuvo a raya al Ichibi por amor de Dios. Así que es cierto, murmuró Shizune impresionada, los rumores son ciertos. No sé cuáles son los rumores, pero posiblemente, dijo Jiraiya, ese chico es un puto genio, incluso más que Minato. Ambas mujeres jadearon al escuchar decir eso a Jiraiya. Después de todo, el pervertido siempre se había jactado del increíble potencial de su alumno favorito, y si eran sinceras el hombre en verdad había sido un prodigio. ¿Y los rumores sobre la resurrección de 3 ninjas?, preguntó Tsunade interesada, justamente por lo que Orochimaru le había ofrecido. Jiraiya se pasó la mano por el cabello y suspiró una vez más. ¿Son ciertos? Levantó las manos antes de que siguieran haciendo preguntas, pero no como estoy seguro que piensan. Orochimaru intentó traer a los Hokages con el Edo Tensei, pero Naruto tiene una amiga a la que ese idiota pensaba dar como sacrificio, así que lo cambio. No es algo que se puede replicar, especialmente porque Naruto es el que creó ese sello y por lo que sé, se deshizo completamente del sello que creó por accidente. ¿Pero están completamente vivos?, preguntó Tsunade de regreso. Hasta donde sé, sí, podrías revisarlo tú misma si regresas con nosotros, dijo Jiraiya esperando que su curiosidad médica sea lo suficiente para hacerla decidirse. La rubia volvió a quedarse callada pensando en qué hacer. Había estado pensando en la oferta de Orochimaru mucho, pero ella sabía sobre el Edo Tensei bastante bien ya que su tío abuelo era quien creó el jutsu prohibido. ¿Y si Orochimaru había logrado encontrar la manera de que sus seres queridos regresaran? ¿Y si era su ex compañero el que lo logró y no un simple genin? Shizune miraba preocupada a su maestra, sabía muy bien qué clase de pensamientos estaba teniendo. Si antes ya estaba preocupada, no se diga ahora. ¿Qué clase de jutsu le está enseñando Jiraiya-sama?, preguntó la pelinegra intentando cambiar de tema. Está aprendiendo el Rasengan, respondió el Sannin con facilidad, aunque le está costando un poco la última parte. Ambas lo regresaron a ver asombradas. ¿Cuánto tiempo lo ha estado practicando?, cuestionó Tsunade frunciendo el ceño. No mucho, ya que al parecer le parece un jutsu inútil y predecible, contestó una vez más. Aún así, lo aprendió bastante rápido, solo necesito de 6 intentos para la primera parte. Abrieron las bocas impresionadas. Jiraiya sonrió mientras una mirada decidida apareciera en sus ojos. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Aunque bueno, dependerá más de que Naruto acepte. ¿Qué clase de apuesta?, preguntó Tsunade desconfiada. ¿Regresas con nosotros a Konoha si Naruto completa el Rasengan para el final de esta semana? Si perdemos, bueno, supongo que puedes aceptar lo que sea que Orochimaru te ofrezca. No dijo nada de que él y Naruto aparecerían para matar de una buena vez a Orochimaru. La rubia negó con la cabeza y se levantó haciendo una mueca por el dolor en sus brazos. Tendría que arreglar eso pronto, es imposible que lo logre incluso si es un genio. Miró a su compañero que estaba convencido de lo que decía, pero está bien, si lo logra regresaré con ustedes y lo que es más le entregaré esto. Jiraiya abrió los ojos cuando le mostró el collar que había pertenecido a Shodai Hokage. Tsunade-sama no puede hablar en serio. Eso es, solamente un collar, respondió con los dientes apretados. El Sannin sonrió estirando la mano. Tenemos un trato, Hime, ahora vamos a buscar a Naruto para decirle de su parte en esta apuesta. Shizune bajó la cabeza algo deprimida. Ella sabía la historia detrás de ese collar y no estaba de acuerdo en que su maestra lo apostara, pero también sabía lo testaruda que era. Tendría que buscar la manera de solucionar esto. Por cierto, si ese chico es su hijo, ¿querrá ser Hokage, cierto?, preguntó la Sannin babosa en este caso.
Eso es lo que me dijo Sarutobi-sensei, respondió el único hombre encogiéndose de hombros, pero parece ser que el cambio que sufrió en los exámenes Chunin fue más profundo que simplemente hacerlo más atractivo, incluso él en un punto había llegado a pensar si no era el Kibi poseyendo el cuerpo, pero no, ese ya no es su sueño. Regresó a ver a Tsunade con una pequeña sonrisa, una que no había visto nunca y que le hizo cosquillas el cuerpo. Según Sarutobi-sensei, Naruto se parecía mucho a Nawaki. Ese comentario les quitó el aire a las dos mujeres, incluso detuvo su andar mientras pensaban aún más en qué pudo haber sucedido en los exámenes Chunin para cambiar tan profundamente a alguien. Sería interesante verlo y averiguarlo. Como siempre, la explicación para el capítulo al final. Comenzamos este capítulo con algo que supongo era bastante obvio, la reunión para encontrar el prometido de Temari, que supongo también era obvio, terminó siendo Naruto. Esto por supuesto resultará en problemas para el pobre pelirrojo, que ni siquiera sabe en lo que lo metieron, jajajaja. Puse a bastantes candidatos de dentro del canon, ya que sería raro solamente poner a Naruto y punto final. Eso sí, Naruto solo está incluido entre esos por el pedido de Baki, que quiere a los hermanos como si fueran sus propios hijos, algo como lo que debió suceder con Kakashi, pero este solo tiene la cabeza llena de porno barato e imágenes de Sasuke. Coloque a Yamato para que Suna tuviera algo con lo que inclinarse hacia otro lado, estando rodeados por desierto. Me supongo que es difícil el plantar algo. Yamato pudiendo usar Mokuton sería una gran tentación. En cuanto a los otros, Sasuke, Kakashi y Neji, solo los puse para seguir dentro del canon. Tipos como estos siempre parecer ser el foco, así que tenían que estar, incluso si casi me da lepra en los dedos. Asimismo, para explicar la presentación de Naruto, era lógico que no solo tendría imágenes del pelirrojo, sino también de él como rubio, y siendo sinceros, cuando era rubio uno podía entender por qué la gente solo pensaba en él como un pendejo sin una sola neurona. Nadie en Suna estaría impresionado con lo que hizo mientras era rubio, especialmente en el examen. Esa primera prueba es un vergüenza. Kishimoto hizo un circo allí ya que es un mundo ninja y recopilar información sin que nadie lo note es indispensable. Continuando, me supongo que no hay cámaras dentro del bosque, y si las había fueron destrozadas por la fauna y flora hace mucho, así que nadie excepto Orochimaru, Sakura, Naruto e incluso Sasuke saben qué sucedió allí. Lo que sí impresionó a los consejos de Suna es justamente cuando Naruto ya sufrió el cambio, tiene las suficientes habilidades para dejar a todos con la boca abierta. Y por supuesto lo que cerró el trato fue el elemento que viene dejando congelados a todos, es decir, el chitón, excepto para Baki. Él solamente quiere seguir vivo y sabe que el comprometer a Temari con otra persona que no fuera Naruto sería una pena de muerte, jajajaja. Las siguientes dos partes, ambas en una sola sección del capítulo, tratan sobre las consecuencias de lo que sucedió en la rebelión. Durante Naruto Shippuden siempre me dio la impresión de que en verdad solo había tres grandes aldeas ninja: Konoha, Iwa y Kuno. Suna y Kiri podían estar allí entre que sí y no, pero ciertamente no tenían el mismo poder militar que las otras tres, y por supuesto las demás son todas pequeñas aldeas que ni siquiera alcanzan a Suna y Kiri. Por lo tanto, incluyó un punto de vista desde Kumo e Iwa para ver cómo estaban tomando las cosas. Me supongo que no fue el que intentó raptar a Hinata o incluso a otros niños con Keko y Genkai, ya que de otro modo una alianza hubiera sido mucho más difícil. Incluso creo que Obito habría utilizado eso a su favor para separarlos. Por eso me supongo que aunque aún es un cabeza caliente, también es alguien muy razonable y puede darse cuenta que no puede lanzarse de cabeza y atacar a Konoha. Pero eso no quiere decir que no puede conseguir información que podría servirle en un futuro si llega a haber problemas entre Konoha y Kuno. Nuevamente el mundo ninja está plagado de espías, es una necesidad básica el saber cómo infiltrarse y robar información, así que podemos decir con facilidad que todas las aldeas tienen espías de las demás. Por parte de Iwa están más preocupados ya que, si no estoy mal, fue la principal enemiga de Konoha en la anterior guerra. Les preocuparía enormemente el que Konoha pueda revivir ninjas, por lo tanto también quieren información, y Noki, siendo tan viejo como es, sabría mejor cómo es que sucedieron las cosas, incluso si no está 100% seguro. Asimismo también vería esto como una oportunidad de vencer a Konoha, robándose un ninja que puede tener habilidades impresionantes con los sellos, también quitándole la oportunidad de revivir a sus ninjas mientras él lo obtiene, incluso si no sabe que Naruto terminó borrando de la faz de la tierra el sello. Algunas personas querían que Kurotsuchi se agregue a la DEM, como dije no estoy seguro aún,
incluso si en este capítulo digo que la nieta del Tsuchikage intentara seducirlo, la verdad tenía otras ideas para ella, pero me fui por este camino. Aún no sé si ella pueda o no estar con Naruto, pero muchas cosas pueden suceder, especialmente ahora que ella va a estar buscando y seduciendo a Naruto. Por último ya entramos a Tanzakugai y a la lucha entre los tres Sannin. Puse que Jiraiya y Naruto llegaron un par de días después del encuentro entre Orochimaru y Tsunade porque Naruto es un adicto al entrenamiento y ahora sí estuvo entrenando, no se pasó todo el tiempo intentando completar un solo jutsu, un jutsu que supongo fue un intento de imitar el Kamehameha y no funcionó. Sinceramente a mí no me agrada tanto el Rasengan, y los que fueron vencidos por este son en verdad idiotas, como expliqué en el FIC es un jutsu que solo tiene un modo de ataque frontal y directo, si sabes que tu adversario va a usarlo solo, tienes que estar atento y esquivar, se podía hacer con la suficiente concentración, incluso si el que lo utilizara fuera Minato con el Iraishin. No digo que sea sencillo de esquivar, pero tampoco me vengan a vender el Rasengan como el epítome de los jutsus, como si no hubiera nada mejor. Supongo que sería algo mejor si se pudiera lanzar, aunque sigue siendo bastante obvio ya que no puede alcanzar velocidades endemoniadas como un Kamehameha, incluso este se puede esquivar o repeler como en la pelea de Cell contra Gohan, no están tratando de vender como el dios de todos los ataques al Kamehameha al menos. Ahora entremos ya a la aparición de Tsunade, la primera vez que yo la vi oficialmente fue en Naruto Shippuden, ya todos saben que no vi esta primera parte, me agradó la mujer ruda y dura. Ahora olvidándome de eso y enfocándome en la primera impresión que me dio cuando vi la serie para escribir este capítulo porque demonios, no le dieron un kunai y le dijeron que se cortara el cuello de una buena vez, está más allá de mí, 10, 11, 12 años llorando por un hermano y novio a los que ya debió haber dejado ir es lamentable, el que escupa en los sueños y deseos de esos mismos seres queridos, haciendo un berrinche de una niña de 6 años, no sé ni cómo nombrarlo. El que después Shizune apareciera en el cuarto de Naruto con cara de cordero a medio morir e incluso este molesta en algún punto, para explicarle por qué Tsunade es como es y que la entienda y bla, 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 me dieron ganas de llorar y jalarme los pelos de la pura desesperación ante tremenda estupidez. Por Dios, eres una ninja de 50 años, una ninja médico como ninguna otra, una de los legendarios Sannin, que sobrevivieron al que me supongo es el ninja más poderoso solamente superado posiblemente por Hashirama Senju, ante la salamandra. Te acepto que esté de ese modo 1 año, 2 años, pero 10, 11, 12 quién sabe cuántos años con el mismo berrinche, ni mi hermana cuando no le dan helado carajo. De todos modos, cambie un poco la tónica de la conversación no solo por el nuevo Naruto, sino también porque quería demostrar que el pelirrojo ya no está interesado en ser Hokage, pero como buen Uzumaki la familia es lo más importante para ellos. Eso sí terminó en la misma pelea de antes, pero ahora Naruto tenía algo más de experiencia, inteligencia y habilidades. Tsunade podía ser arrogante con el moco rubio de antes, pero no con el pelirrojo y lo terminó pagando caro. Además Naruto estaba de verdad molesto y añadiendo el que la rubia tiene hemofobia entonces la pelea estaba perdida desde el comienzo. Se me complicó un poco la parte de la apuesta ya que no me enteré de eso